vamos a hablar un poquito de la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallenstein, una de las plumas más potentes ahora en las ciencias sociales, en la investigación. Comentarles que Wallenstein, ya al final de su carrera, investigador teórico estadounidense, pues terminó participando con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, aquí en Chiapas. Y bueno, también recordarles que él es de los que junto con Villoro tiene ciertas pláticas, ciertos debates teóricos, prácticos de la vida zapatista, es tomado muy en cuenta como un referente. Y en este libro de El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, un libro que me parece de los más importantes de la década pasada, pues este libro, ahí aparece él citado, ¿no?, en los diálogos, y discute con el subcomandante Marcos, ahora Galeano, y bueno, esto es interesante, y en su teoría marca al movimiento zapatista como algo sin precedentes en la historia mundial, ¿no? Entonces, pues es un dato ahí interesante para conocer un poquito más a Immanuel Wallenstein. Y bueno, vamos a hablar un poquito del sistema mundo moderno como economía mundo capitalista: producción, plusvalía y polarización. Vamos a entender ahorita qué es la economía mundo, y es que Wallenstein cambia radicalmente la forma de entender la realidad, el contexto social, y en lugar de utilizar estos aparatos teóricos que tendrán que ver con la estructura del Estado, analizar estos procesos del Estado, su forma burocrática, su distribución, la institución, o tomar esta idea de las instituciones, o hablar o entender que la evolución del hombre y las sociedades tendrá que ver con una dialéctica entre una clase antagónica y otra dominada. Él cambia y empieza a tener una visión o un lente teórico diferente, basado en que existe una zona geográfica global donde hay un flujo de capital y de trabajo, y que va a haber una división que tendrá que ver, afectando lógicamente a la plusvalía, a la producción, al trabajo, pues entre centro, periferia y pues la parte de la semiperiferia, ¿no? Entonces tendremos aquí otra manera de entender el mundo que rompe las fronteras y hace una cartografía diferente, teniendo unidades de análisis también totalmente diferentes. Esto es muy importante, y la economía mundo pues va a tener también, dentro de estas características que comento, dificultades en algunos sistemas de países que los denomina Wallenstein como imperio mundo. Lo leo así: bueno, los imperios mundos son unidades políticas muy fuertes que no necesariamente atienden a los intereses económicos del capitalismo, y por ende el mercado no puede desarrollarse de manera corriente ahí, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que aquí podemos nombrar a los estados teocráticos, por ejemplo, a ciertas dictaduras, pues que bueno, podrían suprimir estas relaciones de mercado y producción. Wallenstein aquí habla de las instituciones de la economía del mundo capitalista. ¿Cuáles son estas instituciones? Bueno, por un lado está el mercado. El mercado tendrá que ver con las compañías y desde las rutas, desde qué es lo que se está mercando, hasta estas compañías que tienen una producción, ¿no?, y todos los procesos que se tienen con esta producción, y lógicamente pues la acumulación de capital de estas compañías. Para que el mercado pueda fluctuar, pueda servir, también es muy importante la participación de los diferentes estados y el lugar donde esté ese estado, porque acuérdense que hay un centro, una periferia, una semiperiferia y un sistema interestatal. El Estado a veces pondrá restricciones, aranceles, servirá como en contra para pues no permitir el desarrollo de ciertas empresas, pero también va a apoyar y va a tener como
ser más benéfico con otros o dar, dependiendo los contextos, las situaciones políticas, el Estado jugará este papel doble, ¿no? En el que es ayuda y en el otro en el que restringe también por medio de diferentes medidas reguladoras. También Wallenstein habla de las unidades domésticas, que es muy interesante cómo él, pues siendo neomarxista, ¿no?, retoma esta idea de Engel de la tribu, ¿no?, de los clanes que inician en este periodo de la barbarie y del salvajismo, ¿no? Él lo retoma y lleva el concepto pues a las ciudades modernas, a estos centros de periferias, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y bueno, la clase y el estatus es otra institución que maneja. Y aquí, sobre todo en este libro de análisis de sistemas mundo, empieza a dar en el capítulo 2 unas pinceladas de toda una teoría que Wallenstein desarrolla en torno a los movimientos sociales, que es súper interesante, que comentaremos un poco más adelante. Bueno, hablando de los mercados y de los estados, vamos a tener que el Estado va a poner restricciones, y eso tiene que ver, por ejemplo, con las patentes, con los impuestos, con los aranceles, que esto le da privilegio a algunas empresas y perjudica a otras. Es interesante también cómo en este sistema estas ideas de humanismo, estas ideas de ser empático con el otro, estas ideas, vaya, por lo que nos caracteriza ser humanos, ¿no?, la compasión y ese tipo de filosofías o de ideologías, pues parece que solo están en la narrativa, ¿no? Porque, por ejemplo, pues existe en África hay mucha gente que muere de diversas enfermedades y pues están los medicamentos para evitar que esto suceda. Se puede evitar por medio de ciertos medicamentos que mueran millones de personas en el mundo. Sin embargo, pues las patentes hacen que no se pueda dar este medicamento de manera gratuita y bueno, en ese sentido vale más el poder de estas empresas y la acumulación de capital que la vida misma, ¿no? Y sobre eso podemos hablar muchísimo, por ejemplo, también sobre los impuestos, sobre los aranceles, participaciones del Estado, hasta el dumping, que pues van a empobrecer y a dejar en situación de carencia a muchas personas. Entonces, ir y venir tendrá que ver con los contextos políticos de cada estado y cómo estas empresas se van a ir moviendo en el sistema mundo capitalista. Dentro de los mercados y la participación del Estado, vamos a entender también que hay oligopolios, que son un grupo de monopolios que son apoyados por el Estado, y también monopolios. La narrativa de los estados, la narrativa de muchas teorías, es que se habla del mercado libre. El mercado libre tendrá que ver con la no intervención del Estado, pero realmente es un juego de contradicciones entre el capitalismo y el sistema mundo, y también es un juego que tiene que suceder por los ciclos económicos, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que, bueno, en algunos momentos habrá etapas en las que habrá más libertades, pero no totalmente la libertad, y en otras la preferencia a la formación de estos oligopolios y monopolios, que después caerán y volverán a surgir otro. Generalmente los historiadores lo llaman en ciclos Kondratiev, ¿no? Entonces, pues es parte del juego del sistema mundo capitalista. Los empresarios también participan, pues que son los que acumulan el capital, y no estamos hablando de empresarios que tengan un restaurante porque les gusta la comida italiana y van a estar siempre metidos en la comida italiana, o alguien que tiene gimnasios porque se dedica a esto. Realmente ya salimos de esa figura de los artesanos, ¿no?, los maestros artesanos y los talleres y los aprendices, sino estamos hablando de gente que maneja cantidades muy fuertes de dinero, que ha acumulado capital y que va a mover el capital dependiendo de la tecnología y las empresas que estén en la punta y hagan producir en los países del centro, ¿no? En este caso,
lo que vamos a tener es la acumulación de capital, pero no es un trabajo como un gusto o una inversión por un gusto, pueden cambiar de un lugar a otro. Wallenstein detecta entonces que existen estos empresarios que trabajan de manera horizontal, que es con el mismo producto, los empresarios que trabajan de manera vertical en diferentes cadenas de producción. El caso, por ejemplo, de Conti, que antes era Intercontinental, antes Siemens, que maneja en estos diferentes procesos de la cadena de producción, pues, por ejemplo, en un lado se hace la electrónica de las luces en Guadalajara, San Luis Potosí se hace otra parte de estas luces de los trailers, en Alemania se hace otra y en otro país se hace el ensamblaje, ¿no? Entonces, esto dependerá también de cómo poder abaratar los costos dependiendo de los procesos y los contextos de cada estado. Y bueno, también está el ortogonal, que tiene que ver con los productos que no están vinculados estrechamente. Entonces, bueno, en el mercado y los estados también hay que recordar que el intercambio es desigual entre el centro y la periferia y que también existen muchos casos de pillaje y podremos pues tomar en cuenta, o sea, Wallenstein desde el siglo XVI habla del desarrollo del análisis de los sistemas mundo, 1492, inicio de 1500, pues estamos hablando de todo el saqueo que hubo en Latinoamérica, pues españoles, portugueses, ingleses saquearon los recursos y las materias primas, los metales, en un acto de rapiña, de pillaje, y bueno, ya no decir de África, ¿no? La historia que ha pasado con estos países más desarrollados. Y bueno, también se menciona con los mercados de estado que, por ejemplo, la degradación de los productos, ¿no? Cuando la tecnología va pasando de moda, se está poniendo en boga otro tipo de mercado, otro tipo de mercancías, de manufactura, otro tipo de tecnología, entonces se va transfiriendo a la periferia, entonces pasa a la semiperiferia y luego se va a la periferia, ¿no? Y así se va transfiriendo. Tomar en cuenta, por ejemplo, que en el inicio de la revolución industrial, la lanzadera era una de las grandes invenciones, una de las grandes máquinas de la modernidad, ¿no? Para poder hacer estas vestimentas, estos bordados. Pero posteriormente las tecnologías cambian y se van transfiriendo a otros países periféricos. En el análisis de sistema mundo también podemos ver algunas características. Hablamos de los estados semiperiféricos, generalmente estos son los que tienen, si pueden ver en la gráfica, pues más resistencia, más aranceles, más procesos proteccionistas contra los países centrales, pues porque son los más agresivos, más por su política y por tratar de explotar a estos países semiperiféricos. Y bueno, también existe un comportamiento de los países semiperiféricos contra los países periféricos, ¿no? Vamos a ver que los estados semiperiféricos son los que implementan con mayor agresividad y en forma pública las denominadas políticas proteccionistas. Son receptores voraces de antiguas industrias, esta transmisión de tecnologías que desechan los países del centro, ¿no? Y bueno, se requiere trabajadores en todos los sectores, asalariados que no cuenten con los medios alternativos de sustento, ¿no? Aquí se habla también de los sitios Kontratiev, estos ciclos que van a ir cambiando conforme puede ser 10, 20, 30, 50 años. Hay subidas y bajadas en la producción económica y en la acumulación de capital en la producción, esto que produce crisis, desempleos. Cuando algunas empresas de los países centrales utilizan estos procesos de la cadena o utilizan diferentes lugares para hacer su producción en diferentes países, pues cuando llega esta situación de crisis, pues vamos a ver el desempleo y crisis económicas en los diferentes países, ya sea semiperiféricos o periféricos, y esta transferencia, ¿no? Y bueno, también el detalle de los salarios, que no es lo mismo un salario, por ejemplo, en un país como Canadá que en un país como Honduras, ¿no? Son diferentes salarios, y para un país que está en la periferia, pues el salario puede ser bueno, pero eso también ayuda para la producción y la acumulación de capital de las empresas que están en el centro. Wallenstein también habla sobre las unidades domésticas, esto que ya habíamos comentado de las tribus o agrupaciones, que es una metáfora interesante como la jala,
Y primero va a hablar de los trabajadores proletarios. Bueno, los trabajadores proletarios tendrán que ver con estos trabajadores que reciben un sueldo, trabajando ya sea en alguna empresa, ya sea trabajando para gobierno o en diferentes instancias, ¿no? Vamos a entender a estos trabajadores proletarios que han ganado ciertos derechos y que tienen un sustento pues completo de su vida, que se les va a llamar proletarios, y los semiproletarios, que en el desarrollo de su vida van a tener aproximadamente un 50% de estos sueldos, y que lógicamente pues tienen abaratar estos pagos, estos salarios, y que las empresas que van a las periferias y semiperiferias pues van a buscar más este tipo de oportunidades para poder abaratar sus costos y tener mejor o mayor acumulación de capital. También existen las actividades de subsistencia. En este caso podríamos hablar de, por ejemplo, hay ciertas familias, ciertos sectores que van a subsistir sin necesidad de tener que entrar al juego de comercio, al salario, a la pequeña producción mercantil, por medio de su propio autoconsumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues podríamos retomar un poco estas partes, ¿no? Donde cuando estábamos en la barbarie, en el esclavismo, se empiezan a ver todos estos inicios de la propiedad privada. Pues ahí vamos a ver las aves de corral, los animales de corral, las plantas, los cultivos de maíz, este tipo de cosas. Es interesante, por ejemplo, cuando en comunidades de una maceta te hacen un caldo, cruzan la calle y toman el maíz, y realmente no necesitan consumir, comprar, ni entrar a estos procesos de mercado, porque ellos mismos producen su sustento, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a encontrar hasta grupos sectarios que están trabajando de esta manera, como también comunidades, personas que, estos son subniveles, o sea, no necesariamente tienen que ir uno y otro y estar separados, sino que pueden irse combinando. Entonces es interesante. También el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en los caracoles zapatistas, manejan mucho esto de la subsistencia con las tierras comunitarias, la producción y la distribución de estos productos esenciales para poder sobrevivir, y la vestimenta, y bueno, podríamos hablar mucho sobre esto, y es interesante recordar que estas unidades domésticas no necesariamente son familiares, o sea, pues son grupos de 3 a 10 personas que pues también pueden ser amigos, conocidos, no necesariamente línea consanguínea. Está la pequeña producción mercantil, que pues en México se puede expresar desde el comercio informal, los negocios informales, todos estos servicios, comercios que se dan y permiten la subsistencia de las personas sin necesidad de cobrar un salario para otra empresa, ¿no? De igual manera, existe la explotación de la tierra, la renta, ¿no? Hay las personas que rentan cuartos, que rentan un terreno, una bodega, que tienen una ganancia por el rentar estas propiedades, estos bienes inmuebles, pues también es una manera de cómo subsisten esas unidades domésticas. Y el otro es el pago por transferencia, que tendrá que ver pues con las personas que les donan un rancho, que les heredan un departamento, que les heredan dinero, pues que una persona transfiere, dona, pasa a, generalmente pues son líneas consanguíneas, ¿no? Padre, hijo, tíos, esposa, cuando se trata de relaciones maritales. Y bueno, Wallenstein detecta estas 5 unidades domésticas, ¿no? y cómo subsisten dentro de la urbe. Posteriormente, Wallenstein habla de las clases sociales, y tendrá que ver con las unidades domésticas que se encuentran dentro de estas clases sociales, que son escalafones económicos. Entonces, cada unidad doméstica me va a dar un poder monetario que me va a permitir moverme en cierta clase social, ¿no? Entonces, también aquí pues hay personas que pueden hacer una movilidad social por muchos factores, ¿no? que se pueden analizar,
pero generalmente pues la gente que tiene cierto poder económico se va a reunir. Eso lo podemos ver en los cotos, en los fraccionamientos lujosos, en también las colonias obreras, ¿no? En las colonias sindicales de ferrocarrileros, por ejemplo, y podemos ver también colonias de muy bajo nivel económico. Entonces ahí vemos cómo se van dividiendo estas clases sociales. Wallenstein de igual manera habla del estatus o las identidades, y esto tiene que ver, es otra manera de entender estas agrupaciones, desde las naciones, por ejemplo, que eso puede unir las clases sociales, desde la raza, los grupos étnicos, las comunidades religiosas, el género y las categorías de preferencia sexual. Es muy interesante esta parte porque aquí empieza a dar ya pinceladas de lo que él teorizará sobre el análisis del sistema mundo, pero sobre los movimientos sociales. Y es aquí donde él plantea, voy a tomar unos minutos para hablar de esto, me parece importante, que cuando habla del universalismo, el antiuniversalismo, la homogeneización del mundo que ayuda y estas diferencias, pues tendrá que ver con aciertos como aprobaciones y desaprobaciones de las unidades domésticas, que también se pueden mover movimientos sociales que cambian ciertos factores en las interacciones. Y aquí Wallenstein plantea que, por ejemplo, que 1789 es la fecha de la Revolución Francesa y es el inicio de la historia contemporánea. Él plantea que atrás de 1789 estamos hablando de que había un sistema monárquico donde había una cosmovisión o una manera de vida en la que Dios ponía al rey. No había este individualismo de la riqueza, el emprendedurismo y este tipo de cosas, sino que tú, si eras un campesino, ibas a ser campesino toda tu vida porque Dios así lo había querido y el rey lo había puesto Dios y a los nobles los había puesto Dios. Y los movimientos sociales eran revueltas. Entonces, cuando se hace una revuelta era para solucionar algún problema con el rey, pero no se quería quitar el sistema de gobierno, no se quería quitar al rey, sino simplemente solucionar y pedirle esto el problema, por ejemplo, en la siembra, en la distribución, no sé, en la corve, en todos estos sentidos. Pero después de 1789 vamos a empezar a ver movimientos que tienen que ver con cambiar el sistema de gobierno, derrocar al rey con otra mentalidad, y pues de hecho pues al rey de Francia pues lo decapitan, ¿no? Cambia el sistema, aunque después llega Napoleón, se plantean las ideas centrales de la democracia, ¿no? Y bueno, también hacerles notar que 100 años antes ya había sucedido en Inglaterra, ¿no? Pero Wallenstein toma la fecha central como en 1789. Wallenstein después habla de ciertos movimientos donde podríamos meter, por ejemplo, la Revolución Cubana en 1959 y muchos grupos que empiezan a trabajar en derrocar al sistema capitalista, vamos a decir así. Y bueno, esto sucede porque se quiere instaurar el socialismo o el anarquismo, ¿no? Hay como otras ideas, se cuestiona, hay movimientos armados, hay conflictos violentos, y se crean también en algunos países estos sistemas que van a contrarrestar al sistema capitalismo desde el socialismo, ¿no? Y bueno, de ahí la idea es el comunismo, pero surge el socialismo, pues el socialismo Juche en Corea del Norte, el socialismo cultural de Mao Zedong, el socialismo leninista y bueno, una serie de situaciones. Wallenstein después maneja que estos movimientos sociales pues ya para 1945 Estados Unidos empieza a tener ya como potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial, y pues aquí empieza a haber algunos cambios hegemónicos que provocan que en el 68 exista una revolución cultural de lo que denomina en algunos de sus libros como nuevos movimientos sociales o movimientos neoantisistémicos, que tendrá que ver pues con
desde pequeños grupos maoístas que hablan del revisionismo, de las ideas para el socialismo, que bueno, estos fueron desapareciendo, hasta los nuevos movimientos sociales que son los ambientalistas, los derechos de la mujer, los derechos civiles, los derechos étnicos, los derechos raciales. Este tipo de movimientos no busca derrocar el sistema de gobierno, no busca instaurar una nueva forma de producción, tomar los medios de producción, sino que buscan una especie como de derechos o sobre derechos, dependiendo, porque también los grupos tienen, o sea, los movimientos sociales se crean también para ganar ventajas sobre el Estado. Entonces han ido ganando pues turnos, han ido ganando derechos, han ido ganando muchas cosas, pero los movimientos, las manifestaciones, estas actividades de resistencia pues tendrán que ver con el ganar estos derechos sobre el Estado, ¿no? Y es aquí en el 68 donde surge esto. Bueno, está el movimiento en Francia, el No Pasarás, está lo de la Plaza de Mayo, está el 68, México 68, y hay una serie de movimientos en todo el mundo, sobre todo estudiantiles, que nos llevan a esta revolución cultural del 68. Y bueno, Wallenstein tomará después de dividir, bueno, la revuelta, los movimientos antisistémicos y los nuevos movimientos sociales o neoantisistémicos. En el 94 dirá que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es uno de los movimientos más importantes y únicos en el mundo, porque en lugar de ganar estos sobrederechos, en lugar de quitarle al Estado como lo hacen otras organizaciones, pues más bien hace a un lado al Estado, y su manera de resistir tendrá que ver no con la negociación del Estado o con pedirle cosas, sino más bien tiene que ver con no aceptar nada del Estado, ¿no? Y crear sus propias bases desde los caracoles zapatistas. Entonces Wallenstein plantea todo esto de los movimientos sociales, que me parece importante porque en el capítulo 2, precisamente cuando habla del estatus y las identidades, ya está dibujando esto de la identidad por naciones, por razas, por grupos étnicos. Ya está hablando de cómo estas unidades domésticas desde el estatus y la identidad también pueden hacer ciertos movimientos sociales y contrarrestar al Estado, ¿no? Y también aquí están los discursos que él plantea desde el universalismo y el antiuniversalismo. Existe un discurso, una narrativa que tiene que ver desde los derechos humanos, la democracia, la igualdad de derechos, pero también hay un antiuniversalismo que tendrá que ver sobre el blanco sobre el negro, sobre las mujeres que no pueden acceder a un salario con los techos de cristal y una serie de situaciones, la discriminación racial. Y bueno, cuando se habla de la homogenización del mundo, que Wallenstein lo toca, pues hay particularidades, hay interculturalidad en todo el mundo, pero sí hay ciertas homogenizaciones que tendrán que ver con la demanda del mercado, la producción y la tecnología, y que esto le conviene totalmente al sistema económico capitalista, pues porque al unificar estos gustos, pues todos puede haber una venta y una acumulación de capital mayor. Muchísimas gracias.